Buenos días, buenas tardes o tal vez buenas noches. Eh, Realmente primero me quiero disculpar un poquito por llegar tarde. Bueno, llegué con las justas. Eso sería lo que normalmente diría si estuviésemos en tiempos no COVID, ¿verdad? Estaría yo intentando dar una excusa de por qué el afán con el que he llegado a la charla. Sin embargo, pues si aunque parezca de locos, uno va extrañando ciertas situaciones que nos hacían sentir bastante más humanos e imperfectos como aquellas situaciones. Estamos acá para conversar acerca de esto que está en boga, que es la enfermedad por coronavirus, el SARS-CoV-2, que produce el afamado COVID-19. Un grupo de personas que hemos aunado esfuerzos para lograr hacer que el conocimiento se haga de forma universal, que podamos colaborar de alguna manera con eh, la gente que está también luchando a nuestro lado. En este contexto, bueno, hago mi presentación. Eh, Tienen allí mi nombre, soy Juan Pablo Menchara, soy médico especialista en cuidados intensivos, una de las personas que está al frente del tratamiento de personas que están acaecidas por la enfermedad. Tenemos varios grupos de trabajo en diferentes puestos de salud de la ciudad, y también pues tenemos la responsabilidad de formar a quienes nos ayudarán y nos atenderán a posterioridad. No declaro un conflicto de interés. Se hizo el diseño de esta charla con el grupo llamado Iniciativa Ecuatorianos del Mundo. Bueno, agradezco mucho poder participar de esto, y lo hacemos con el aval de la Universidad Espíritu Santo, la empresa Cuidados Críticos de Ecuador y la FEPIMTI y el grupo de sepsis a nivel mundial. Eh, para empezar esto, bueno, realmente podríamos darle muchísimos contextos, ¿no? Pero sobre todas las cosas, pues tenemos que entender que, puesto que la pandemia se apoderó del mundo, realmente hay muchas situaciones a tomar en cuenta, más allá del tema de solamente la salud como ausencia de la enfermedad corporal. Y tenemos que entender que ciertamente la pandemia ha desatado lo que significa el concepto de salud desde ya, desde los 60, 70 por la OMS, ¿no? Que significa el bienestar social, económico y más allá de la ausencia de salud. Eh, Realmente esta pandemia nos ha demostrado que la infraestructura sanitaria realmente puede ser insuficiente en muchos de nuestros países, y puede ser también un gran desafío eh, intentar acoplarnos a lo que hoy en día significa la pandemia, ¿no? El brote fue, como todos sabemos, en China, en la ciudad de Wuhan, donde que realmente llegaron a tener muchísimos casos, alrededor de 75.000 casos, de los cuales el 81% constituyó como leve. De ellos, según el reporte chino, un 2 a 3% fueron los que presentaron un estadio grave, ¿sí? Y pues un grupo aún más pequeño llegó a la insuficiencia respiratoria y shock séptico con fallo multiorgánico y requiriente de una unidad de cuidados intensivos. Pero parecería ser eh, poco entendiendo esta visión. Sin embargo, entender que la potencialidad por la alta virulencia que tiene este virus, la potencialidad de infectar a 10, 20 o 30 mil personas de manera simultánea y llevarlas a situación crítica,
a un 3, 4, 5% de esa cantidad, pues entendemos que deja de ser poco considerable, puesto que en realidad tener 300, 500 o 600 personas críticamente enfermas a la vez significaría el colapso del sistema sanitario de cualquier ciudad. No creo que existan tantas camas de cuidados intensivos disponibles a la vez en ningún lugar. Así que bueno, eh, en este contexto tenemos que entender el hecho de que eh, la enfermedad va a tener sus estadios de evolución y una forma de valorarla. Eso es lo que vamos a conversar más adelante, pero sin embargo quisiera yo llevar a palestra esta connotación, ¿no? Que realmente la farmacoterapia que está dirigida contra la lucha de este virus es realmente prometedora, pero lamentablemente no ha dejado de estar en ese puntal como prometedora, ¿sí? Y bueno, los resultados que han mostrado algún grado de eficacia ha sido cuando éstas se aplican de manera temprana. Así que realmente ya en estadios tardíos, que es en esencia donde que yo me manejo, donde nos manejamos los intensivistas, realmente la utilidad que tienen este tipo de terapéuticas descritas es muy mala. Hay dos subconjuntos patológicos del virus, ¿no? Que pueden presentarse. El primero realmente se desencadena, más bien, perdón, no sería del virus, sería de la enfermedad. La enfermedad presenta dos subconjuntos patológicos. El primero está desencadenado en, por el virus per se, y el segundo es la respuesta que presenta el huésped frente a la infección. Y esto se va a demarcar en tres estadios. El estadio 1, que viene siendo el estadio de infección o afección temprana. Aquí se da una infección de tipo leve, donde que realmente se va a producir una respuesta luego de la inoculación y, y pues la mayor parte de personas en esta situación se va a desarrollar la incubación asociándose síntomas leves y a menudo son muy inespecíficos, como pueden ser malestar general, fiebre, tos seca, pérdida del sentido del olfato, del gusto, sí, hiposmia, ageusia. Eh, en este periodo es donde que se multiplica y se establece la infección en el huésped y pues la infección, el virus va a centrarse primordialmente a nivel respiratorio. Este virus se comporta muy parecido al SARS, descrito en 2002-2003, que realmente tiene una gran afinidad por los receptores AC2, que pues como sabemos son muy abundantes en tejido pulmonar, en tejido intestinal, en tejido de endotelio vascular, o sea el corazón, vasos sanguíneos. También tiene presencia a nivel renal, sí, por lo que realmente estos suelen ser los lugares que afecta y que presenta más problemática, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con la paraclínica y el diagnóstico, pues en esta etapa nosotros podríamos solicitar una prueba que incluya PCR de muestra respiratoria, ¿no? Como también podríamos intentar tener visualización de IgG e IgM, ¿sí? Conjuntamente con imágenes de tórax, donde que bien sabemos tal vez lo que tenga mayor aproximación diagnóstica sería tomografía por el porcentaje de pulmón que se puede apreciar acá, ¿no? Aquí asimismo vamos a tener que solicitar algunas otras pruebas complementarias, sí, como por ejemplo biometría para determinar
los linfocitos con su cuantificación. Siendo una infección de tipo viral, pues obviamente veremos que no hay leucocitosis, sino más bien hay un contagio leucocitario en rangos normales con linfopenia. Aquí también vamos a ver que pueden aparecer, como decíamos, manifestaciones clínicas como la diarrea, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la afinidad que presenta el virus por receptores AC2, ¿no? También vamos a ver alteraciones a nivel de la química sanguínea, sobre todo en cuanto a marcadores de respuesta inflamatoria como el PCR, o alteraciones a nivel del LDH, que tiene que ver también con alteraciones del dímero D que van a presentarse en este estadio llamado temprano. En la etapa 2 vamos a tener una subdivisión donde aquí vamos a encontrar un estadio en el que hay hipoxemia y uno en el que no hay hipoxemia, ¿no? En el estadio 2, la multiplicación viral y la inflamación localizada en el pulmón ya están establecidas, ¿sí? La gente entonces en este momento ya se podría determinar como padeciente de neumonía de tipo viral. Van a predominar obviamente los síntomas respiratorios, ¿no? Dificultad para respirar, la hipoxia, que vamos a ver con una alteración de la relación de la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2 administrada, o sea, una PAFI que esté menor de 300, y vamos a ver ya alteraciones a nivel de las imágenes del tórax, ¿sí? Como también vamos a ver alteraciones en la paraclínica, y va a llamar la atención que la procalcitonina puede estar normal o incluso baja, puesto que este es un reactante que tiene que ver con la activación de tipo bacteriológico o de tipo fúngico, ¿no? Entonces esa es una situación que vamos a poder apreciar. Realmente los marcadores de inflamación pueden estar elevados de manera muy notable en este estadio, y finalmente llegamos al estadio 3, donde que realmente se establece la enfermedad del todo. Es un estadio grave que va a presentarse ya hacia la segunda y hasta la tercera semana de la enfermedad. En esta etapa los marcadores más importantes son la dificultad respiratoria marcada por un distrés respiratorio, la falla cardiocirculatoria, que puede ser secundaria a la pérdida del equilibrio entre el síndrome de respuesta inflamatoria y la antirrespuesta inflamatoria a nivel sistémico, y la falla a nivel de la bomba y del aparato cardiovascular. Encontraremos aquí totalmente alterados los marcadores de respuesta inflamatoria, pues se producirá un síndrome de hiperinflamación sistémica a nivel extrapulmonar, donde que vemos que van cogiendo fuerza la dosificación de sustancias como las interleuquinas 6, ¿sí? Y también vemos que hay alteración a nivel de péptido natriurético, troponinas, que son marcadores de falla cardiovascular. Dentro de la valoración del paciente con COVID, bueno, tenemos que tener en cuenta la elaboración correcta de la historia clínica, recopilar adecuadamente los datos. Aquí vamos a ver que importante dentro de los datos de filiación conocer la edad, sabiendo que las personas adultas mayores y los recién nacidos y hasta 3 meses tienen mayor vulnerabilidad que el resto de los grupos etarios. La gente que tiene algún grado de inmunodepresión, sea por una enfermedad adquirida como HIV o
que tome inmunomoduladores por algún tipo de trasplante, pues también ingresa como grupo de riesgo. Importante determinarlo como tal. Aquellos que padezcan comorbilidades, vemos que realmente el grupo más importante o interesante acá es este grupo, ¿no?, de las afecciones cardiovasculares, sobre todo la gente que tiene hipertensión y valvulopatías. Personas que tengan alteraciones pulmonares como EPOC y asma también están con un alto riesgo, igual que las personas de enfermedades renales crónicas, sobre todo aquellas que necesitan hemodiálisis. Y también importante ver el riesgo que corren las personas con síndrome metabólico o algún tipo de obesidad, y lo que esto conlleva de manera conjunta con su liberación a nivel eh, adrenérgica. Tenemos que caracterizar dentro de la presentación quienes acuden a consulta, pues cuál es su causa. No se nos debe olvidar pensar también en algunas situaciones que podrían estar acompañando, como por ejemplo la hiposmia o la pérdida del gusto, ¿sí? Síntomas respiratorios son los predominantes, donde que vemos que realmente la disnea y la taquipnea conjuntamente con la hipoxemia son las situaciones que nos van a marcar la gravedad del cuadro, ¿no? Puede estar acompañado de manifestaciones gastrointestinales como náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, y obviamente esto llevará a un grado de deshidratación, ¿no? Dentro de la paraclínica solicitar, como habíamos mencionado, pues la biometría y la química sanguínea importante, a tomar en cuenta la linfopenia, la cuestión que podría presentarse también es leucopenia e incluso neutrofilia, alteración de los tiempos de la coagulación, a ver si hay falla renal, la elevación del dímero D o una situación que ponga al paciente con manifestaciones de la cascada de la coagulación. Y lo más importante, entender que hay una alteración en la PAFI. A nivel de las imágenes que yo voy a solicitar al paciente, pues iniciarán con una radiografía simple de tórax, donde que podremos ver un patrón de vidrio esmerilado o infiltrados en parches bilaterales, consolidaciones, alteraciones de tipo quístico, cavitaciones, dependiendo del estadio de evolución. Es mucho más sensible el uso de tomografía de tórax para poder apreciar de mejor manera el parénquima pulmonar. Pero más allá de esto, es importante entender el uso y la aplicabilidad de escalas. Las escalas más usadas para la detección y la categorización de esta enfermedad son FINE, el CURF, que realmente viene siendo uno de los métodos más ampliamente usados hasta el momento para categorización del grado de la neumonía, ¿sí? Y su aplicación, que puede ser CRV cuando aún no hemos tenido la posibilidad de hacer urea, ¿no? Que tiene un muy buen valor diagnóstico y predictivo cuando este curve es mayor a 1, ¿sí? Igualmente podemos categorizar la necesidad de internamiento e incluso la necesidad de asilar a una persona en una unidad de cuidados intensivos usando el Quick SOFA, ¿no? Donde vemos que 2 de 3 fallas, sea respiratoria, neurológica o cardiovascular, ya marcan la posibilidad de sepsis. Dentro de lo que tiene que ver el examen físico, además de auscultarle al paciente y evidenciar la presencia de estertores, o si es que es un paciente que tenga algún componente bronquítico de base, pues podemos escuchar sibilancias o roncos. Podemos ver igual la retracción subcostal, el aumento del trabajo respiratorio con disociación tóraco-abdominal, con aleteo nasal, mirar si es que hay o no hay cianosis o palidez. Pues también vamos a ver que hay manifestaciones que sobre todo se presentan en cuadros a veces un poco más leves o tenues, como por ejemplo manifestaciones dermatológicas. Este fue un paciente de 25 años que tuve la oportunidad de ver de manera ambulatoria, y esta de acá igual un paciente de 17 años que tuve la oportunidad de verla de manera ambulatoria, ¿no?
son situaciones que uno puede mirarlas a nivel faríngeo, dérmico, y no se nos puede olvidar hacer un buen examen físico y hacerle la historia clínica de manera adecuada. Como vemos aquí, un Charleston que definirá conducta, sobre todo en las personas que tengan comorbilidades, y como hablábamos, la utilidad del CURP 65 para definir la categorización de neumonías como leve, moderada o severa, donde que neumonías leves y moderadas podrían ser de manejo hospitalario a nivel de una sala de hospitalización, y la severa pues obviamente iría a la unidad de cuidados intensivos. Luego de esto entenderíamos que los 3 estadios de la enfermedad servirían para tratar de hacer un abordaje terapéutico, hallando varias potencialidades terapéuticas para reducir la respuesta inflamatoria, ¿no? Y en este sentido se habla de varias drogas como Redemsivir, la hidroxicloroquina, el plasma de pacientes convalecientes, los esteroides. Cuándo usarlos, cuándo no usarlos, se va a basar justamente en este asunto de las fases, ¿no? Aún en debate el esteroide en fase temprana, con mucho más peso en cuanto a su favor. En cambio, ya en los estadios avanzados, segunda, tercera fase, ¿no? Vemos que Remdesivir se propuso como una terapéutica para el tratamiento de los pacientes. Sin embargo, no tuvo una diferencia importante frente a placebo en pacientes que estaban ya hospitalizados. Entonces, ciertamente son fármacos que muestran ser prometedores para personas que están en estadio temprano. La nitazoxanida con acitromicina, pues realmente se siguen recomendando más estudios al respecto para poder hablar de su utilidad. La hidroxicloroquina, pues de ser la superestrella, pasó a realmente un escenario secundario, demostrando que sobre todo en pacientes hospitalizados no presenta ningún tipo de beneficio, y hay estudios que incluso han demostrado que el uso de la combinación de algunos fármacos, sobre todo los dependientes de citocromo P450, pueden tener interacciones muy peligrosas del aparato cardiovascular a nivel renal o hepático. Finalmente, quería dejarles con ustedes unos momentos que hemos compartido con los compañeros de lucha frente a esta pandemia. Ha sido muy duro, ha sido muy difícil, pero los resultados de personas recuperadas